La responsabilidad y la incertidumbre asusta, pero muchas veces es necesario para crecer. Y para eso estoy aquí con Valentina. Valentina David, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, gracias por la invitación. Valentina, tú como psicóloga de la UPB, yo creo que has escuchado muchas veces esas crisis comunes entre las personas que están a punto de egresar de la universidad y que uno se pregunta, ¿y esta vida adulta qué? Sí, no, total, yo creo que esa es la pregunta más angustiante que puede haber, porque uno todavía se siente muy chiquito. Yo creo que estar en los últimos semestres de la U es lo que más angustia, y efectivamente recibimos nada más la semana pasada estábamos en un encuentro con los representantes estudiantiles y esa era la pregunta más grande: ¿cómo me acompaña la U en esta crisis que tengo de ni siquiera la graduación, las primeras prácticas, por ejemplo, de la vida adulta? Así es. Bueno, y de pronto alguna historia como para empezar aquí a abrir el tema, porque en lo personal yo estoy en ese punto que me pregunto, bueno, ya estoy a punto de graduar, ¿aquí qué? ¿Qué hago? Uno piensa mucho en la competencia laboral, en la oferta laboral, un montón de cosas. ¿Qué pasa allí? Una historia, yo creo que sí, pero es una historia súper triste, porque cuando nosotros nos íbamos a graduar también de psicología aquí en la U, nos invitaron a un espacio para relajarnos y estar más tranquilos con el tema, y la primera cifra que sacan cuando eso es que en Medellín el periodo que se demora una persona que se gradúa para conseguir su primer empleo es un año. Entonces yo creo que eso fue como el efecto contrario Sí. total, y todos salieron muy angustiados y uno se ponía a ver y verdaderamente sí, qué hacer con eso es muy complejo. Pero mira que a hoy ha pasado un poco más de tiempo y creo que todos están con grandes asuntos en sus vidas, que obviamente uno no deja de tener problemas, pero sí pasa. Yo creo que esa fue la crisis más grande de mi vida cuando me Sí. fui a graduar. Sí. Pero entonces, ¿cómo lidiar con esa esperanza y desilusión? Porque uno incluso llega a un punto, me imagino que te pasa, que uno duda de sus capacidades. ¿Será que sí soy bueno para esto? ¿Será que no? Me maté 5 años estudiando esto y realmente, ¿qué voy a recibir? Pues yo tengo dos respuestas a esa pregunta. La primera es que realmente no hay nada que nosotros podamos controlar, pues hacer que alguien consiga más o menos rápido un trabajo, pues creo que es imposible y eso genera aún más Más angustia. angustia. Pero yo siento que uno tiene que ser también estratégico. Entonces, por ejemplo, en bienestar siempre tenemos los espacios de la vida adulta, literal, o Así sea, se es llama. que entonces, por ejemplo, mira algo tan sencillo como esta historia que es mía. Cuando yo empecé a trabajar mi primer trabajo, por así decirlo, legal, con un contrato, pues legal porque era con un contrato, ¿cierto? Y yo me acuerdo que me llamaron a decirme que tenía el primer pago retenido, que porque todavía tenía la tarjeta del banco Ay, no. con la tarjeta de identidad. No, yo casi me muero. Horrible, horrible. Entonces esa experiencia siempre la cuento con los estudiantes y digamos que encuentro un punto en común, y es que a veces asumimos que hay cosas que se tienen que trabajar o elaborar un montón y en realidad no. Pues yo creo que alguien me pudo haber dicho, hey, ya cumpliste los 18, actualidad Sí. la tarjeta. Pero pasan cosas así. Entonces, por ejemplo, hemos atendido estudiantes que simplemente van a una asesoría psicológica para que les digamos qué es el RUT. Y uno Wow. dice, claro, obvio, yo necesito el RUT también Sí, para trabajar. claro. O les piden para el proceso de prácticas que los antecedentes judiciales y son todos asustados. Sí. Entonces yo creo que también, digamos que bajar un poco el discurso de ese primer empleo, lo que significa ser adulto también, porque ser adulto no es malo. A mí me parece que ser adulto es muy chévere, la libertad también, que tiene más implicaciones, más responsabilidades, pero creo que también es como los adultos nos enseñan que es ser adulto, porque nosotros vemos un montón de gente toda colapsada y Sí. estresada, pero los que se lo disfrutan, ¿qué? Yo pienso que ahí es muy común que nosotros en la vida universitaria como que nos creamos ese imaginario colectivo de que es ser adulto y de pronto estigmatizamos o caemos como en esos imaginarios colectivos, valga la redundancia, pero hay un punto en donde eso nos genera estrés y si más si las puertas no se abren, ¿qué hacer ahí? Yo creo que hay algo o dos cosas fundamentales. Una, la paciencia, porque eso nos vuelve muy resilientes y vemos personas que empiezan a mandar no solo para el primer trabajo sino para las prácticas un montón de hojas de vida y nadie los llama, nadie los llama, Sí. nadie los llama, y entonces empieza la pregunta de no soy bueno, mi hoja de vida que tiene, La qué frustración ahí carajos tocando la pasa, puerta. horrible, sí, como ansiedad, contéstame. De literal. Entonces yo creo que ahí pasan muchas cosas y también es de cómo aprendemos a autogestionar eso, pues como también yo como me vuelvo competente. Pues hay estudiantes que durante los 5 años de la carrera o ya estaban trabajando o se metieron a hacer un montón de cursos como para tener un perfil más diferenciado, sí. O empiezan, profe, hey, a mí me gusta esto, ¿cómo lo conseguiste? Que yo creo que ahí lo que atraviesa la experiencia humana es muy importante, sí. ¿Qué hiciste vos?
porque hay profes y uno lo ve en todas las facultades, venga, yo conozco esta empresa, llegue a ver qué puede pasar. Y lo segundo, yo creo que los amigos, pues yo soy súper fan de las redes de apoyo, también uno, digamos que hace una catarsis colectiva, entonces yo entraba en crisis porque todavía no conseguía trabajo, porque trabajé toda la carrera y ahora no encontraba trabajo en lo que había estudiado, y ya ahí me había dado de una amiga que se graduó conmigo y las dos entramos en crisis juntos, entonces era como más llevadero, pues digamos que no hay una receta que te diga no vas a entrar en crisis, no te va a angustiar, pero pueden haber cosas que te ayuden y que te acompañen y que también te hagan más fuerte, porque el desempleo en el país es una realidad, ¿cierto? Claro. Y pasa. Entonces yo creo que hay varias cosas como que uno puede pensar. Bueno, hay algo que mencionaste que me parece muy importante, y si alguna persona que nos está escuchando en este momento hace parte de esos primíparos, que se pongan las pilas, que se motiven a hacer sus pinos desde pocos semestres de la universidad. Yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, aún a pesar de que pues creé mi propia empresa y dentro de la carrera vine haciendo como una hoja de vida diferente a lo común, tengo ese temor. Pero entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos lanzamos a ofertas laborales aún terminando la carrera y no pasa? Nos cierran las puertas, nos dicen que no, y nosotros tenemos esa mentalidad de tengo que hacer más por fuera, tengo que moverme. ¿Cómo gestionar esa autoaceptación? Porque a mí aún me cuesta mucho. Puro síndrome del impostor, que uno, exacto, que uno sabe que es mero crack, pero sí, que no se la cree todavía. Pues yo creo que para eso de verdad no hay una fórmula, pero creo que el tiempo también ayuda, pues también como esos espacios que uno tiene con uno mismo para ver que, pucha, yo no soy la misma persona que estaba en primer semestre, todo lo que he aprendido, y por ejemplo, mi caso personal, yo empecé a trabajar desde el primer semestre que estaba en la universidad y me gradué y uno sin trabajo, y yo decía, sí, ¿por qué? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad como de que eso pasara? Pero cuando entré a trabajar, por ejemplo, claro, y yo empezaba a ver que estaba trabajando con los profesores que yo más admiraba durante toda la carrera, y yo decía, bueno, no puedo ser tan mala porque, o que un profesor, vale, ¿vos qué pensás de eso? No, yo decía, soy la más crack, pero también llegan momentos donde uno dice, no sé qué hacer con eso, que yo creo que también para eso no te prepara la U, hay muchos escenarios laborales que uno no ve en la universidad, pues, o por ejemplo, con los estudiantes ese día hablábamos y era, bueno, ¿cómo sé yo cómo mandar un correo bien? Y eso es una pregunta muy importante porque hay correos muy agresivos pasivos en el mundo laboral. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para aprender eso? Y yo creo que ya Internet tiene muchas herramientas de cómo asumir cosas, pero nuevamente yo creo que cuando uno no sabe, lo mejor es preguntar. Entonces yo creo que también hay ese espacio, y eso también está pasando mucho porque hay personas muy jóvenes en el mercado laboral y que uno a uno todo lo tiene que saber. Entonces yo creo que el preguntar también es válido, no sé hacer esto, ¿cómo aprendo? Porque yo creo que todos estamos en un proceso de aprendizaje. Sí, por ejemplo, teníamos un caso con una estudiante que estaba haciendo sus prácticas en una super empresa y tenía un montón de expectativas porque es como la empresa que más vínculo tiene con la facultad, y ella estaba teniendo muchos problemas porque había una situación ya como de acoso laboral. Entonces también uno cómo asume eso, cómo uno sabe que es un debido proceso o qué es lo que tiene que hacer, porque uno viene en crisis, claro, y uno bien chiquito que se siente por y uno queriendo estar ahí metido, total, no, yo creo que levantar la mano también y pensar que las cosas son posibles, porque vivimos en un mundo que nos hace pensar que todo es muy imposible y no, pues yo creo que todo puede pasar. Y por ejemplo, en esas circunstancias, ¿qué rol juega dentro de esa red de apoyo la familia, tanto para bien como para mal? No, Migue, yo creo que todo, o sea, yo creo que en primer lugar las expectativas de la familia siempre son muy pesadas, y es lo que más recibimos como con los estudiantes, como bueno, mi papá quería que yo fuera esta carrera, y si no era esto, o sea, el fracaso total, o vengo de una familia donde todos son abogados, médicos, y yo quiero ser, no sé, psicólogo, por ejemplo. Y es como, bueno, ¿eso qué significa para mi familia? Entonces empieza ese discurso falso y horrible de no vas a vivir de eso, y obvio sí, es que si uno ama lo que hace y se conecta con algo, uno encuentra demasiadas formas de vivir a través de eso. Yo creo que la familia tiene dos papeles. Uno, acompañar. Y por ejemplo, yo siempre rescato en los espacios que tengo con los estudiantes, es que, o con las familias, que mi mamá, por ejemplo, a mí me dice, vea, a mí me pasó esta situación, yo la embarré así, usted si la va a embarrar, embárrelo distinto, pues de otra manera, y yo creo que eso también es verdad, porque uno como aprende cuando se equivoca, y uno se tiene que equivocar, que yo creo que también pasa eso en el escenario de prácticas, uno se tiene que equivocar, para eso es, o si no, ¿cuándo? Y por ahí hay un dicho también que cuando es uno el que vive sus propios errores, sus propias experiencias, es donde más aprende. Claro, ¿no? Y están las experiencias de alguien que te dice, no, esa persona es maluca, o no hagas esto, no te vayas por ese lado.
y uno se va y uno tiene que aprender también a elaborar y reconocer qué pasa, o también te dicen que eso está mal y también encontrás que no todo lo que te estaban diciendo por allá atrás que estaba mal, está mal. Pero la familia también tiene un papel de muy alentador, motivacional, y yo creo que también, y debería ser el ideal, sé que en muchos lugares no pasa, pero esa familia que cree tanto en vos, que es lo que te da fuerza, pues Sí, como que uno dice, no, yo puedo, pues sí, sí. no, yo, y tiene un amor que respalda ahí impresionante, yo creo que eso también es muy motivador, que no es desde la presión, sino que es desde el amor y uno lo vive distinto, porque también hay que poner límites, pues mira, Claro. no quiero ser esto, no voy a Ujú. estudiar eso, y yo voy a encontrar mi manera de vivir y ser feliz. Y por ejemplo, en el caso contrario, porque yo, por ejemplo, recibí como esa familia ahí que estaba en la barra, no creemos en ti, en tus capacidades, pero cuando no, ¿cómo recibir eso también como un impulso para continuar? Yo creo que esa es una posición polémica. Yo pienso que hay familia que uno tiene de sangre y está bien, pero también hay personas que uno, con las que uno construye un vínculo que indudablemente se hace muy fuerte. Entonces yo creo que también es identificar, y eso lo trabajamos mucho con los estudiantes, cuando hay un vínculo en la familia que hay que sanar, porque a veces nos cuesta, o a los papás Ujú. les cuesta mucho que su hijo sea todo lo contrario, y hay unas expectativas puestas que son de pronto cosas que yo no hice como papá, como mamá, pero también es como el hijo le dice no, pues como que uno empieza a poner límites, porque yo creo que es de lo más difícil que existe, pero habrá que hacerlo, pues como esto, y cuando definitivamente hay relaciones en la familia que no corresponden como a lo sano, también hay que buscar otros vínculos, y hay amigos que se vuelven familia, y en este contexto en la U pasa mucho, hay más Ujú. soporte en unos amigos, o incluso en la familia de mi amigo. Que la propia familia. Sí, que la propia familia, y pasa, y habrán cosas que sanar, que restituir, que conversar, pero mientras que uno va aprendiendo a gestionar eso, que es muy difícil porque enfrentar a la familia es muy duro, eh, yo creo que está eso, pues apoyarse en las personas que verdaderamente como que te inyectan motivación, fe, energía, y eso también, pues yo creo que eso se trata la vida. Ujú. Vale, yo quisiera que nos compartieras como algunos tips o algunas estrategias que nos puedan servir a las personas que estamos ya egresando de la universidad y que nos sentimos estresados, frustrados, angustiados por qué va a pasar laboralmente, cómo manejar de la manera más saludable esas emociones. Yo creo que hay cosas fundamentales como preparar el camino, o sea, uno saber que quizás no pase al otro día que me gradúo y no pasa, ¿cierto? Pero uno puede ir, digamos que abonando un terreno, entonces voy y hablo con los profes, profe, ¿qué hago? Le muestro la hoja de vida a esos profes que yo considero son los más cracks y están alineados con lo que yo quiero. Profe, usted qué dice esa hoja de vida con total honestidad, ráyela, dígame qué pongo, qué no pongo, lo puedo poner de referencia, así, ¿no? Pues como poder también uno educarse Ujú. desde ahí, y yo creo que incluso desde antes preguntarse qué es lo que yo necesito para trabajar en lo que me gusta, porque quizás a veces el título de pregrado es algo que me vuelve como los demás, cambio que voy haciendo yo durante la carrera que de verdad me hace como que me diferencia, que es Ujú. distinto, y también uno como va haciendo digamos que contactos, por así decirlo. Mira, a mí me gustaba mucho lo público, y ahí me movía un montón y lo hacía como desde el amor a lo que le tengo, a lo que siento con eso, y ya eventualmente se fueron dando como las oportunidades, pero porque ya estaba ahí metida, pero si no, también uno se puede empezar a formar. Incluso pues tampoco es como llenarse de diplomas y un montón de cosas que no corresponden, sino hey, ¿qué has hecho vos que te conecta con Claro. eso? Métete con eso. Ay, que no sé, me gusta el periodismo deportivo, pues cómo te estás metiendo en esas situaciones, que yo creo que eso es importante. Y lo segundo, yo creo que hablar con alguien que ya haya egresado es importante, que yo creo que eso es algo que tenemos de factor diferenciador en la U, y es que Sí. generamos esos espacios. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en psicología nos graduamos y nosotros no solo necesitamos tarjeta profesional, sino que necesitamos un permiso que da la gobernación, que se llama el retos, y con eso, si no tienes eso, no puedes hacer el ejercicio, pues como atender a un paciente de psicología clínica. Y Ujú. muchos nos graduamos sin saber eso, entonces va uno y comete un error, digamos que desde lo legal. Entonces también es bueno conocer al otro, cómo le fue, cómo se saca eso, porque la conversación de la experiencia es donde uno más aprende. Claro. O literal, como cuando uno estaba en clase, uno iba para otro semestre y decía, ¿qué proveedores? Sí. ¿Con qué ¿Con profesores cuál cojo ese cojo la curso? materia? Eso. Que eso es como cuidarse uno mismo. Entonces Súper. yo creo que eso también se tiene que hacer. Y si uno definitivamente no conoce a nadie, yo creo que en las facultades hay un montón de egresados que dejan ahí el contacto, porque son como, no, yo no quiero que nadie viva esto como yo lo viví. Y también es rico un tinto, un cafecito Claro, esos conversado. acercamientos. Sí, porque yo creo que el humano es, pues, no es lo mismo un taller de cómo sobrevivir a tu graduación. No, es como, hey, Miguel, ¿vos cómo te fue? ¿Cómo te pareció? ¿Todo mal? Porque también Ujú. puedes decir, no, horrible. O sea, ese parchecito me lo pierdo, o no. Ujú. Bueno, esta vida adulta, ¿qué? Yo creo que en este espacio con Valentina comprendimos
cómo ver ese panorama no de esa manera tan desalentadora. Y bueno, Valentina, gracias por estar en este espacio. Gracias a ti. Y bueno, si ustedes quieren saber más acerca de este y muchos otros temas de salud mental, recuerden que aquí en este podcast de Historias sin Límites se lo contamos. Hasta la próxima.